Hola youtubers, hoy les voy a contar dos leyendas de Chile, ojalá les guste, una es el Caleuche y la otra es el Chivato. Bueno, comencemos. La cueva del Chivato. En Valparaíso, en los terrenos que hoy ocupa el edificio del diario El Mercurio, desde 1899, existía una cueva excavada en la roca de singular origen. Algunos vecinos aseguraban que su existencia se debía a cateos mineros realizados en tiempos coloniales. Otros pensaban que su origen se debía a causas naturales, posiblemente producto de la continua acción del mar, pero los más creían que su nacimiento obedecía a los invencibles poderes del demonio. La caverna estaba situada muy cerca de unas peligrosas rompientes en donde el mar azotaba con furia. Se comentaba que allí en ese misterioso lugar, el diablo, transformado en un chivo maligno, se acercaba al océano en busca de sirenas que, de tiempo en tiempo, venían hasta los roqueríos a peinar sus húmedas cabelleras. La cueva del Chivato, como se la denominó desde el siglo XVII, tomó posesión en la fértil imaginación del pueblo y se fue transformando en un oyente aquelarre de brujos, con poderes sobrenaturales y pleno de extraños y desgraciados acontecimientos. Muy pronto la cueva del Chivato tomó dimensiones fabulosas y eran muy pocas las personas que se aventuraban de noche a pasar por su fatídico boquerón. Ubicada en un rocoso promontorio en el faldeo del Cerro Concepción, la cueva quedaba junto al obligado camino que debían seguir quienes transitaban entre el puerto y el almendral o viceversa. La población porteña aseguraba que, de noche, se aparecía el maligno transformado en un enorme chivo dueño de tan potente mirada, que podía hipnotizar y petrificar a sus víctimas impidiéndoles cualquier intento de fuga. Los que lograban huir, lo hacían tan desesperadamente que morían destrozados entre las abruptas rompientes o escapaban abandonando tras sí todas las pertenencias que portaban. Al camino que pasaba por la cueva del Chivato se le bautizó posteriormente con el nombre de Calle del Cabo, sendero que terminaba en la quebrada de Elías, actual Plaza Aníbal Pinto. Entre los siglos XVII y XX, solo un reducido número de humildes casas se levantó en el sector que era el paso obligado de jinetes, carretas, calesas y coches. Todos preferían hacer la jornada diurna, porque la nocturna arriesgaba infortunados encuentros con el maligno. Tanto fue el terror que creó esta leyenda, que en 1814, la policía optó por crear un farolito sobre una estaca para brindar algo de visibilidad al rocoso promontorio. Casi a fines del siglo XX, don Joaquín de Villaurrutia, prestigioso comerciante vasco, adquirió todos los terrenos y casas ubicadas en la calle del Cabo, incluyendo la misteriosa cueva del Chivato. De inmediato, se procedió a dinamitar el peñón donde estaba situada la caverna para construir los edificios que servirían de bodegas para sus transacciones comerciales. Cuando la fortuna comenzó a sonreírle, también la desgracia comenzó a ensañarse con él. Innumerables problemas políticos, monopólicos y hasta guerreros comenzaron a preocuparlo. Villaurrutia logró ser dueño de una fragata con la que deseaba mantener el régimen colonial, pero muy pronto cayó en poder de los patriotas durante gloriosos acontecimientos producidos en 1821. Aún así la mala suerte siguió a la nave, la que fue destruida durante un violento temporal que la estrelló en los roqueríos que existían frente a la cueva del Chivato en 1839. Corría el año 1833, cuando don José Waddington compró una gran parte del Cerro Concepción, incluyendo los terrenos de la cueva del Chivato y otros en la calle del Cabo, hoy calle Esmeralda. El comerciante inglés ordenó nuevas demoliciones del fatídico promontorio, haciendo desaparecer definitivamente la legendaria cueva. Según la tradición, los maleficios del antro maldito alcanzaron también la riqueza de Waddington, muerto en 1876, a los 84 años. Se cuenta que en 1830, un grupo de marineros ingleses ingresaron a la cueva del Chivato, expulsando de ella a un grupo de vagos y delincuentes de la peor calaña, que habían ubicado allí su centro de operaciones. Ellos eran, entre otros, los autores de todos los delitos atribuidos al maléfico chino. El 19 de julio de 1978, un grupo de autoridades encabezadas por el intendente y alcalde de la ciudad, procedieron a descubrir una placa recordatoria en el lugar donde existiera la cueva del Chivato. El Caleuche. La leyenda del Caleuche o buque fantasma es una de las más difundidas en esta provincia y aún fuera de ella. Todavía queda mucha gente que sigue creyendo en la existencia del misterioso buque de arte. Se trata de un barco lindísimo en sentido superlativo, iluminado con profusión. En él tienen lugar fiestas y bailes fantásticos, al son de la música más maravillosa del mundo. Pueden navegar indistintamente sobre la superficie como bajo el agua.
se provee de tripulación, para lo cual recoge a los incautos navegantes de las lanchas veleras, a quienes atrae con la poderosa sugestión melódica de su orquesta. También recoge a los náufragos. Es el barco de los brujos. Surte de mercaderías a los comerciantes, con quienes ha celebrado contratos o pautos. Desaparece de la vista en forma inesperada e instantánea. Deja tras de sí un vago y extraño ruido de cadenas y los ecos difusos de una melodía cautivante y enervadora. Puede convertirse en un rústico tronco de árbol y varar en cualquier playa. Igualmente sus tripulantes tienen la facultad de autotransformación corporal asombrosa. Eligen de preferencia la forma de focas. De esta manera, pasan inadvertidos a los ojos de los profanos, sobre los arrecifes, en donde suelen tomar el sol plácidamente arrullados por la cadencia de las olas. Según el Dr. Lenz, la palabra caleuche se deriva del mapuche. De caleutún, mudarse de condición, y de che, gente. Sería entonces gente mudada de condición, transformada. Pero según Román vendría del araucano, calul, cuerpo humano, y che, gente. Es la creación chilota más típicamente representativa de la vida isleña. Se ajusta muy bien a los hábitos marineros de los habitantes del archipiélago, y obedece a una realidad concreta, robustecida en la imaginación popular, a través de muchos años, con la presencia inesperada de las primeras expediciones marítimas, en los albores mismos de la conquista, llevadas a cabo por Francisco de Villora, Cortés Ojeda, Lagrilleros. Con las incursiones de los corsarios holandeses a comienzos del siglo XVII, con las expediciones libertadoras de Trade en 1826, con las misiones científicas de Fitzroy y Darwin en 1834, con la presencia de la escuadra chileno-peruana en 1865, con las sangrientas correrías del pirata insular Juan Ancupel Norambuena en este mismo siglo. Y en nuestros días, con todos los barcos que aparecen a una punta y desaparecen al poco rato tras otra, dejando en las mentes una visión fugaz premiada de sugerencias fantásticas, como debieron dejarlas en épocas pretéritas las visitas esporádicas de los primitivos navegantes transoceánicos, venidos a estas costas en sus típicas y originales embarcaciones veleras con balancines a sus costados. Hay quienes atribuyen la invención del caleuche a egipcios, otros a las incursiones de piratas y corsarios. Tal vez lo más probable sea lo afirmado por el capitán de alta mar señor Carlos de Caso, quien dice textualmente al respecto: para nosotros fue siempre motivo de interés conocer el origen de la versión chilena, que tiene alguna semejanza con la de aquel capitán maldito del holandés volador, buque fantasma que ronda eternamente el cabo de Buena Esperanza, sin poder doblarlo jamás porque no puede girar en redondo, pues, según el decir, pierde tanto camino que lo que gana por un borde lo pierde por el otro. La carabela San Lemes, agrega el señor del Caso, en enero de 1526, arrastrada por una furiosa tempestad, llegó a los confines de América del Sur, y descubrió el acabamiento de la tierra, mérito que corresponde por entero a su capitán Rodrigo de Oces. La última noticia que tenemos del bajel es la que nos proporciona Arizaga, clérigo del Pataché Santiago, que perdió el contacto con ella a la altura del Golfo de Penas, en medio de una gran tempestad, el 10 de junio de 1526. Igual cosa nos relatan los otros cronistas de esa flota, que se deshabitó en esa latitud. Pero han quedado mudos testigos que revelan que Sanare se perdió en la parte occidental de la isla Girón, en el archipiélago de Guayeneco, donde años después se encontró la artillería de esta carabela, como único vestigio, restos que indudablemente corresponden a una nave metropolitana, por cuanto en ese tiempo las de la Mar del Sur no la portaban. Para los indios comarcanos, ese siniestro ha debido ser impresionante e inolvidable. Atacaron a los náufragos y estos perecieron en sus manos. Posteriormente, en 1555, otra nave, esta vez el galeón Juan Alvarado, que había salido de Valparaíso con destino a Valdivia, sorprendido por una gran tormenta, fue a parar al sur de las provincias de los Coronados a tierra nunca vista, y por no saberla, se perdió dicho galeón. Sus tripulantes tuvieron encuentros con los naturales y con los restos del galeón hicieron un bergantín y se dirigieron a Valdivia. 3 años después, pasaban por la isla Virón el San Luis y el San Sebastián, de Ladrilleros y Cortés Ojeda. Fondearon en la bahía Nuestra Señora del Valle, hoy conocida con el nombre de Roland Wobre, y tomaron ahí por fuerza 2 indios para lenguas e intérpretes. Comunicándose por señas, uno de ellos delineó con carbón un fuerte, dando a entender que lo habían fabricado los españoles, pero Ladrilleros, que ignoraba estos siniestros, creyó que se referían a los náufragos de la capitana, del obispo Plasencia.
Pasaron los años y vinieron a esta desolada región del Golfo de Penas, atravesando el istmo de Osquí, los frailes misioneros que residían en la isla Cailín, que está en las inmediaciones de Quellón, y que, en la época que nos referimos, era el último rincón de la cristiandad. Estos misioneros, que venían a convertir a los gentiles, trajeron a Chile algunos caleches o caleuches, como les llamaban los demás, para referirse a ellos cuya etimología corresponde a otra gente. Estos caleches o caleuches, que habitaban la comarca del Golfo de Penas, referían la llegada de esos buques misteriosos, y después de 1741 estuvieron de gran actualidad por haberse perdido allí otro navío, el Guajer, de Anzón, que los españoles llamaban el Bien. Así comenzó a hablarse Chile del buque misterioso de los caleches o caleuches. Al andar del tiempo, vino a parar simplemente en Caleuche. Nació esta leyenda importada desde el famoso Golfo de Penas y ha tenido por origen esa serie de desgraciados naufragios que comienza con el de la carabela Cedesmes, hasta aquí la interesante y bien fundamentada interpretación del señor Carlos de Caso, que vendría a descifrar la incógnita acerca del origen de esta leyenda también adornada por la tradición del archipiélago de Chiloé. La transformación del caleuche en un tronco cualquiera se explica por el hecho muy frecuente de la presencia de troncos varados en las playas de la noche a la mañana, y que desaparecen de igual forma repentina, arrastrados por las corrientes. A veces se les ve flotar entre dos aguas, llevando sobre sí algunos cuervos de molones. La fantasía recoge la curiosa visión y con esos elementos simples se le elabora mil conjeturas inverosímiles, reafirmando la vieja leyenda del buque fantasma. La aparición y desaparición de los mencionados troncos en las playas es simplemente consecuencia de las corrientes y mareas. Se dice, además, que el buque de arte surte de mercaderías a ciertos comerciantes con los cuales mantiene pactos. También esta imputación es un aditamento en cierto sentido atinado, pues en las islas muchos comerciantes se inician con unos cuantos paquetes de velas, unas pocas botellas de alcohol y uno que otro artículo más, y al cabo de poco tiempo se les ve ricos, dueños de establecimientos comerciales muy bien surtidos y transformados en personajes importantes. El hombre, según dicen, arregentó como por arte de magia con la protección del caleuche, que le entregaba mercaderías en las afueras durante sus recaladas nocturnas. Estas leyendas explican, por lo demás, la visión efímera y siempre renovada y fugaz de los barcos, a través de las angosturas de los canales interiores. Al mismo tiempo, sirve para justificar el desaparecimiento de navegantes isleños, perdidos durante sus arriesgados viajes, o la huida de los mocetones de la casa paterna, a quienes se les supone incluidos entre la exótica marinería del imponderable buque de arte el misterioso caleuche. Bueno, hasta aquí llegó el video, ojalá les haya gustado, no se te olvide comentar, poner me gusta y suscríbanse y hasta otro video.